Annabelle es la muñeca embrujada más conocida del mundo, pero no todos los casos terminan convertidos en películas. Existen relatos de terror sobre muñecas malditas contados por personas comunes que descubrieron demasiado tarde que algo más ya estaba dentro de sus hogares. Esas experiencias quedaron lejos de la fama y sobrevivieron como advertencias para quienes todavía creen que una muñeca solo puede guardar recuerdos. Soy Raciel y esto es Relatos de Terror, Ecos Malditos. La advertencia de eBay fue precisamente lo que convenció a Luis y Manuel de comprar la muñeca. El vendedor la presentaba como un objeto extremadamente embrujado y explicaba que propietarios anteriores habían experimentado una actividad poltergeist severa después de llevarla a sus casas. La publicación desaconsejaba adquirirla como una prueba o una broma, además de establecer que la venta sería definitiva. Luis y Manuel interpretaron aquellas precauciones como una estrategia para aumentar el valor de una muñeca común. La idea había surgido esa semana, mientras veían un video de YouTube sobre objetos embrujados comprados por internet. El creador atribuía varios sucesos dentro de su casa a uno de los paquetes que había recibido, pero la edición y la manera en que aparecían las manifestaciones hicieron pensar a los amigos que todo estaba preparado para obtener visitas. Buscaron publicaciones similares por curiosidad y eligieron la que contenía la advertencia más seria. Convencidos de que al recibir el objeto podrían confirmar lo fácil que era fabricar una historia paranormal. El paquete llegó a la casa de Luis, en San Nicolás de los Garza, y Manuel regresó después del trabajo para abrirlo con él. La caja de envío parecía completamente ordinaria. Dentro encontraron una muñeca antigua de plástico duro, con el cabello sintético desgastado, y un vestido que había perdido buena parte de su color. Mientras terminaban de retirar el empaque, la lámpara del comedor parpadeó durante unos segundos. Luis ajustó el foco y la luz se estabilizó, por lo que ambos tomaron aquella falla como una coincidencia y colocaron la muñeca sobre un librero de la sala. Permanecieron varias horas en la casa, esperando alguna señal que justificara la advertencia. El ambiente conservó sus sonidos habituales y la lámpara siguió funcionando. Manuel se marchó convencido de que habían desperdiciado el dinero, mientras Luis dejó la muñeca donde estaba y continuó con su rutina. El primer incidente que realmente lo preocupó ocurrió pasada la medianoche, después de que un impacto en la sala lo obligara a salir de la recámara. Sus llaves se encontraban sobre el piso, cerca de una silla que parecía haberse separado de la mesa. Recordaba haber dejado ambas cosas en su lugar, pero aceptó la posibilidad de haberlas movido sin prestar atención. El foco del comedor volvió a parpadear mientras recogía las llaves. Luis lo reemplazó por uno que guardaba en casa y al encenderlo, la luz funcionó con normalidad. Antes de regresar a la cama, revisó el interruptor y el tablero eléctrico sin encontrar señales de un circuito sobrecargado. Minutos después, escuchó el roce de algo pesado contra el suelo. Esta vez la silla había avanzado lo suficiente para quedar atravesada entre la mesa y el pasillo. Luis miró hacia el librero. La muñeca conservaba la posición en la que Manuel y él la habían colocado. Permaneció despierto durante el resto de la noche, y al amanecer encontró un portarretrato desprendido de la pared, aunque el gancho seguía firme. Luis se comunicó con Manuel esa misma mañana y le explicó lo sucedido. También le mostró por videollamada la silla desplazada y el portarretrato sobre el suelo. Manuel pensó que el cansancio y la sugestión habían influido en la manera en que estaba interpretando cosas ordinarias. Después del trabajo regresó a la casa para revisar todo personalmente. Comenzó por la mesa y comprobó que se encontraba nivelada. El gancho del portarretrato seguía firme, así que acompañó a Luis hasta el tablero eléctrico para revisar las conexiones una vez más.
como nada parecía fuera de lugar. Manuel pensaba marcharse después de esa inspección, pero Luis le pidió que permaneciera hasta más tarde, porque la actividad había comenzado durante la noche. Su amigo aceptó, todavía convencido de que unas horas bastarían para encontrar una explicación. La luz sobre el comedor comenzó a fallar mientras ambos hablaban en la sala. Manuel recordó que Luis acababa de cambiar el foco y se levantó para comprobar si estaba bien ajustado. Antes de llegar al interruptor, un vaso colocado cerca del centro de la mesa se deslizó varios centímetros. El movimiento fue lento y terminó antes de alcanzar la orilla. Manuel secó la base del vaso y la superficie de la mesa, suponiendo que la humedad podía haberlo desplazado. Lo colocó nuevamente en el centro y se apartó. El vaso permaneció en su lugar, pero una silla situada al otro extremo produjo un rechinido áspero al moverse sobre el piso. Ambos estaban lo bastante lejos para ver cómo avanzaba hasta golpear una de las patas de la mesa. La reacción inicial de Manuel fue buscar algún hilo o mecanismo oculto. Revisó debajo de la mesa y recorrió con la mano la parte posterior de la silla. Luis observó la muñeca desde la sala, tratando de entender por qué algo tan ordinario comenzaba a sentirse amenazante. Ninguno encontró una explicación y el ambiente cambió por completo. Manuel dejó de bromear y estuvo de acuerdo en sacar la muñeca de la casa. Como el vendedor había indicado que la compra era definitiva, decidieron guardarla en el paquete original mientras averiguaban si podían enviarla de vuelta por su cuenta. Luis bajó la muñeca del librero y la colocó dentro de la caja. Manuel sostuvo las solapas mientras su amigo las aseguraba con varias vueltas de cinta. Llevaron el paquete a una habitación que Luis utilizaba para almacenar cosas y lo dejaron sobre el suelo, alejado de cualquier mueble que pudiera caerle encima. Durante un rato, la casa recuperó la calma. La conversación entre ambos se concentró en la devolución y en la posibilidad de que los movimientos tuvieran alguna causa que todavía no habían descubierto. Esa esperanza perdió fuerza con un golpe seco procedente de la habitación. Al llegar encontraron la caja cerca de la pared opuesta, a varios metros del punto donde la habían colocado. La cinta continuaba intacta. Manuel quiso salir de la casa en ese momento. Mientras Luis buscaba las llaves, las luces comenzaron a perder intensidad y recuperarla en intervalos irregulares. Por la ventana comprobaron que las casas vecinas mantenían sus luces encendidas con normalidad. Desde la sala llegó el golpe de un objeto contra el suelo. El portarretrato que Luis había colocado nuevamente en la pared estaba lejos de ella, con el vidrio roto. La silla del comedor se arrastró hacia la mesa y chocó con suficiente fuerza para moverla. Ambos retrocedieron hacia la entrada, mientras una sucesión de pisadas cruzaba el piso desde la sala, aunque el espacio frente a ellos permanecía vacío. Una fuerza alcanzó a Manuel por un costado y lo empujó hacia la pared. En la habitación de almacenamiento, la caja comenzó a moverse mediante golpes que parecían venir de su interior. Cada sacudida la acercaba un poco más a la puerta, mientras la cinta resistía alrededor de las solapas. Luis logró tomar sus llaves y abrió la entrada. Las lámparas siguieron parpadeando mientras los dos salían a la calle y cerraban desde afuera. Esperaron frente a la casa sin acercarse a las ventanas. Desde la banqueta alcanzaban a ver cómo la iluminación cambiaba en habitaciones donde ya no quedaba ninguna persona. Luis llamó a su hermano y le pidió que fuera porque ninguno quería entrar solo. La actividad había cesado para el momento en que llegó. Los tres revisaron la casa rápidamente y encontraron la caja detenida cerca de la puerta de la habitación. Seguía cerrada, aunque uno de sus costados se había abombado hacia afuera. El hermano de Luis los ayudó a recoger las llaves y algunas pertenencias, después de lo cual pasaron la noche en otra vivienda. Acordaron regresar con luz de día para retirar la muñeca,
pues dejarla en la casa ya no parecía una opción segura. A la mañana siguiente envolvieron la caja con más cinta y la colocaron dentro de otro paquete. Luis había intentado contactar al vendedor desde la noche anterior, pero no recibió respuesta. Utilizó la dirección de devolución impresa en la etiqueta original y pagó el envío por su cuenta. El seguimiento mostró varios días después que el paquete había sido entregado. Las luces de la casa dejaron de fallar y ningún objeto volvió a cambiar de lugar. Luis permaneció un tiempo con su hermano antes de regresar, mientras Manuel evitó visitar la casa durante varias semanas. La ausencia de actividad les permitió pensar que el problema había terminado, pero Manuel conservó el enlace del anuncio y volvió a revisarlo por curiosidad. El vendedor había publicado otra vez la misma muñeca, utilizando las fotografías originales, un desgaste particular en una de sus manos y el vestido descolorido confirmaban que se trataba del objeto que habían devuelto. La advertencia sobre la actividad paranormal seguía incluida y la venta continuaba marcada como definitiva. Manuel se comunicó con Luis para mostrarle la publicación. Antes de que decidieran si debían reportarla, el anuncio cambió de estado para indicar que alguien ya había realizado la compra. Luis y Manuel nunca supieron quién recibió la muñeca después de ellos. La experiencia les hizo comprender que el vendedor probablemente había sentido el mismo miedo y utilizaba eBay para alejar el objeto cada vez que alguien se atrevía a comprarlo. Ambos se habían reído de la advertencia, pero el anuncio describía con bastante honestidad lo que terminó ocurriendo dentro de la casa, y, aún así, otra persona aceptó recibir la muñeca. La madrugada en que su madre la encontró caminando sola por una calle de Puebla. Yadira tenía 7 años y avanzaba hacia una parada de autobús con la pequeña maleta que usaban para sus viajes. Llevaba la muñeca apretada contra el pecho y parecía seguir a una figura de baja estatura que esperaba bajo la luz amarillenta de un poste. Su madre gritó su nombre mientras corría detrás de ella, pero Yadira continuó avanzando como si aquella voz llegara desde muy lejos. Un automóvil pasó por la avenida y sus faros iluminaron la parada durante unos segundos. Cuando la oscuridad volvió a cubrirla, la figura había desaparecido. Yadira por fin miró hacia atrás y le pidió a su madre que se apresurara porque el autobús ya venía por ellas. Ahora todavía conserva esa frase en la memoria, aunque jamás ha podido recordar cómo salió de la casa ni quién la acompañó durante el trayecto. 5 días antes, Yadira y su madre se encontraban en la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, en la Ciudad de México. Habían pasado el fin de semana visitando a unos familiares y el tráfico las retrasó lo suficiente para obligarlas a cruzar la Atapo con prisa. Mientras su madre confirmaba el andén y sostenía sus boletos, Yadira vio una muñeca debajo de una banca cercana a la sala de espera. Era de tela, con el rostro de plástico y el cabello oscuro hecho de estambre. Su vestido mostraba señales de uso, pero estaba limpia y parecía haber sido olvidada pocos minutos antes. Yadira miró alrededor buscando a otra niña, tomó la muñeca y la guardó contra su cuerpo antes de seguir a su madre. Entre el movimiento de los pasajeros y el anuncio de la salida hacia Puebla, nadie reparó en lo que acababa de hacer. La madre descubrió la muñeca cuando el autobús ya había dejado la terminal. Le preguntó a Yadira de dónde la había sacado, y la niña reconoció que estaba debajo de una banca. Su madre se molestó porque podía pertenecerle a otra familia, y le explicó que encontrar algo abandonado no le daba derecho a quedárselo. Yadira aseguró que había esperado a que alguien regresara, aunque en realidad solo habían transcurrido unos minutos. Para entonces viajaban por la salida de la ciudad y cualquier intento por devolverla tendría que esperar. La madre decidió llamar a Objetos Perdidos al día siguiente y permitió que Yadira la llevara consigo durante el trayecto.
A la niña le sorprendió que la muñeca tuviera un aroma tenue a talco, como si alguien la hubiera arreglado poco antes de dejarla en aquella banca. Ya en Puebla, la madre llamó a la terminal y dejó una descripción junto con su número telefónico. El empleado que la atendió le informó que nadie había reportado una muñeca extraviada, así que acordaron comunicarse si aparecía el propietario. Durante los 2 días siguientes, Yadira jugó con ella sin mostrar un comportamiento distinto al de cualquier niña entusiasmada con un juguete nuevo. El cambio comenzó una tarde, cuando su madre la encontró sentada cerca de la puerta principal con la muñeca sobre las piernas. Llevaba bastante tiempo mirando hacia la calle y respondió que esperaba a la niña que la había olvidado. Su madre le recordó que ninguna persona conocía su dirección. Yadira bajó la mirada y contestó con naturalidad que la muñeca sí sabía dónde vivían. La explicación sonó como parte de un juego, pero esa misma semana la maestra de Yadira comentó que la niña se había aislado durante el recreo y apenas lograba mantenerse despierta en clase. En casa comía poco y prestaba atención a cualquier vehículo que reducía la velocidad frente a la vivienda. Una noche, su madre escuchó el cierre de una maleta desde el pasillo. Encontró a Yadira arrodillada frente al equipaje que habían usado para viajar, guardando ropa, mientras la muñeca permanecía sentada a su lado. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, la niña respondió que tenía que estar preparada para el siguiente autobús. La otra niña vendría a buscarla, y si tardaba demasiado se irían sin ella. Su madre vació la maleta, la llevó nuevamente a la cama, y atribuyó aquel episodio al cansancio acumulado durante el viaje. Horas más tarde, unos pasos ligeros la despertaron. El sonido avanzó por el corredor hasta detenerse cerca de la entrada. Pensando que Yadira había vuelto a levantarse, la madre revisó su habitación y la encontró dormida. La muñeca ya no estaba junto a ella. Después de buscarla, la descubrió recargada contra la puerta principal, con el rostro orientado hacia la cerradura. Su primera reacción fue suponer que Yadira había caminado dormida y regresado a la cama antes de que ella despertara. Por la mañana, la niña aseguró que no la había movido. Luego añadió que la muñeca necesitaba vigilar la calle, porque su dueña acostumbraba a sentarse junto a la cama mientras los adultos dormían. La seguridad con la que lo explicó inquietó a su madre más que las palabras. Aprovechando que Yadira estaba en la escuela, guardó la muñeca dentro de una maleta grande y aseguró los cierres con un pequeño candado. Al recoger a su hija, evitó mencionar dónde la había puesto. Yadira estuvo callada durante el camino, pero al entrar en la casa, caminó directamente hasta la recámara de su madre y se paró frente al armario. Comenzó a pedirle que abriera la maleta, porque la otra niña se estaba enojando. Su madre quiso saber cómo había descubierto el escondite. Yadira pareció confundida por la pregunta y explicó que nadie se lo había dicho. Simplemente podía sentir dónde estaba la muñeca. Aquella noche durmieron en la misma habitación, mientras la maleta permanecía cerrada dentro del armario. Al día siguiente, la madre decidió deshacerse del juguete sin avisarle. Lo llevó hasta un contenedor ubicado detrás de un mercado y permaneció dentro de su automóvil hasta ver que el camión recolector vaciaba la basura. Después recogió a Yadira en la escuela y la mantuvo a su lado durante el resto de la tarde. La niña preguntó varias veces por la muñeca y su madre le dijo que había sido devuelta a la terminal. Yadira comenzó a llorar porque, según ella, su dueña ahora tendría que entrar en la casa para recuperarla. Más tarde se tranquilizó y cenó mejor que en los días anteriores. Su madre llegó a pensar que la separación había funcionado, hasta que fue por una cobija a la recámara y encontró la muñeca dentro de la pequeña maleta de viaje. La tela estaba húmeda y el borde del vestido tenía residuos de basura pegados. El miedo terminó por imponerse a cualquier explicación razonable.
La madre revisó que la casa estuviera bien cerrada y colocó la muñeca en lo alto de su armario. Yadira dormiría junto a ella mientras llegaba el amanecer. Antes de acostarse, llamó a una hermana para contarle lo ocurrido y acordaron que pasaría por ellas temprano. La niña permaneció despierta durante un rato, mirando hacia el corredor hasta que aseguró que alguien ya estaba afuera. Su madre trató de tranquilizarla y mantuvo encendida la lámpara, pero el cansancio acabó venciendo a ambas. Cerca de las 4 de la mañana, despertó al escuchar un ruido parecido al escape de aire de un autobús. Al extender el brazo descubrió que Yadira se había levantado. La puerta de la recámara estaba abierta y el armario había quedado sin seguro, con el espacio donde guardó la muñeca completamente vacío. Siguió hasta la entrada y encontró la cadena de seguridad colgando a un lado. Salió a la calle llamando a Yadira y alcanzó a verla 2 cuadras más adelante. La niña caminaba hacia una parada de autobús, cargando la misma maleta que su madre había vaciado días antes. Junto al poste se distinguía otra figura del tamaño de una niña, con el cuerpo vuelto hacia la avenida. La madre corrió con la sensación de que cada segundo alejaba más a su hija. Cuando un automóvil pasó entre ellas, la luz de los faros cubrió por completo la parada y la figura dejó de verse. Yadira continuó avanzando hasta que su madre la sujetó por el brazo. Llorando, intentó soltarse porque estaba convencida de que la propietaria de la muñeca había venido desde la terminal para llevarla a su casa. En la mente de Yadira, devolverle el juguete ya no era suficiente. Debía acompañarla cuando llegara el autobús. Su madre la levantó y regresó con ella, mientras Yadira seguía mirando por encima de su hombro. En la parada no apareció ningún autobús, aunque durante varios minutos se escuchó un motor pesado recorriendo las calles cercanas sin que sus luces llegaran a asomarse. Al amanecer, la hermana de su madre encontró a las 2 encerradas en la vivienda. Yadira dormía profundamente y la muñeca estaba envuelta dentro de una bolsa. Un tío acudió para llevársela fuera de la ciudad y destruirla. La madre lo acompañó porque necesitaba comprobar que esta vez no podría regresar. La muñeca ardió como cualquier objeto de tela y plástico, y verla deshacerse por completo les permitió creer que la amenaza había terminado. Yadira durmió casi todo aquel día. Cuando despertó, preguntó por qué estaban sus familiares en la casa y parecía haber olvidado lo sucedido desde la noche anterior. Su apetito regresó gradualmente y la maestra dejó de notar aislamiento en la escuela. La terminal jamás llamó para informar que alguien estuviera buscando la muñeca. Durante años, su madre evitó hablar del tema y solo le contó la historia completa cuando Yadira llegó a la edad adulta. La explicación llenó algunos vacíos, aunque dejó uno que ninguna de las dos ha podido resolver. Yadira recuerda haber caminado hacia la parada, sintiendo una mano pequeña entrelazada con la suya, guiándola con cuidado para que no se apartara del camino. Su madre sostiene que, cuando salió a buscarla, Yadira llevaba la muñeca bajo un brazo y mantenía la otra mano levantada, cerrada alrededor de unos dedos que ella nunca alcanzó a ver. Desde el dormitorio salió una voz tan baja que al principio se confundió con el murmullo de una televisión detrás de la pared. María dejó lo que estaba haciendo en la cocina y prestó atención, esperando reconocer alguna palabra, pero el sonido se apagó antes de que pudiera ubicarlo. Vivía sola en un departamento de Guadalajara y conocía bastante bien los ruidos habituales del edificio. Aquella voz tenía una cercanía distinta, como si alguien hablara con la boca pegada a una puerta. Al entrar en la recámara encontró todo en orden. Sobre una cómoda estaba la muñeca que había recibido esa misma tarde, sentada dentro de una caja abierta y con el rostro de porcelana dirigido hacia el pasillo. María permaneció allí unos minutos, escuchando,
hasta que el silencio la convenció de que el sonido debía provenir de otro departamento. La muñeca había pertenecido a su bisabuela, fallecida inesperadamente en su casa de Tonalá. Mientras la familia organizaba sus pertenencias, la encontraron dentro de una habitación que casi siempre había permanecido cerrada. La madre de María supuso que se trataba de un recuerdo valioso, porque la anciana la había conservado durante décadas y se la ofreció como una pieza familiar. María la aceptó por respeto, aunque nunca sintió especial interés por las muñecas antiguas. La colocó sobre la cómoda mientras decidía dónde guardarla y continuó con su rutina. Antes de dormir volvió a escuchar el murmullo. Se acercó a la pared, abrió la puerta para revisar el corredor y apagó los aparatos que podían producir interferencia. La voz desapareció otra vez, sin dejarle una explicación clara. A la mañana siguiente encontró abiertos varios gabinetes de la cocina. Pensó que los había dejado así por descuido y los cerró antes de salir a trabajar. Al preparar el desayuno, percibió un olor agrio dentro del refrigerador. Una comida que había guardado la noche anterior estaba cubierta por una capa oscura y desprendía un olor propio de algo abandonado durante muchos días. El interior del aparato seguía frío y los demás recipientes estaban bien cerrados, por lo que María atribuyó lo ocurrido a un ingrediente en mal estado. Tiró la comida, limpió el refrigerador y se marchó. Esa tarde, al regresar, encontró abierta la puerta del closet de su recámara. La muñeca seguía sobre la cómoda, exactamente en la posición en que la había dejado. El administrador del edificio envió a un trabajador para revisar el departamento, después de que María reportara los gabinetes y el refrigerador. El hombre ajustó algunas bisagras, comprobó la temperatura y le explicó que no había señales de una falla eléctrica. María trató de aceptar esa respuesta, pero durante la noche despertó con la voz mucho más cerca, procedente ahora del closet. Encendió la lámpara y observó que la puerta había quedado entreabierta. Después de revisar la ropa y el espacio del fondo, cerró con firmeza y regresó a la cama. El murmullo reapareció minutos más tarde desde el interior, acompañado por el leve movimiento de la puerta contra el marco. María pasó el resto de la madrugada despierta, intentando convencerse de que una corriente de aire estaba provocando todo. Por la mañana, trasladó la muñeca a la sala y la dejó dentro de su caja. Quería mantenerla lejos de la recámara mientras averiguaba qué estaba ocurriendo con el closet. La siguiente noche, la voz comenzó a escucharse desde la sala. María la siguió hasta quedar frente a la caja y alcanzó a distinguir palabras completas, pronunciadas en una lengua que no reconocía. El sonido cesó al retirar la tapa. La muñeca permanecía recostada sobre el papel con el que había sido transportada, sin ningún mecanismo que explicara aquella voz. María cerró la caja y decidió que al día siguiente la llevaría a casa de su madre. La oportunidad de llevar la muñeca a casa de su madre se perdió durante la jornada de trabajo, cuando comenzó a sentir un cansancio que apenas le permitía concentrarse. Por la tarde desarrolló fiebre y regresó a su departamento antes de terminar el turno. Al cambiarse de ropa, descubrió varias marcas delgadas sobre los hombros que continuaban hacia la parte superior de la espalda. Parecían rasguños recientes, y algunas se encontraban en zonas que sus manos no alcanzaban con facilidad. María acudió a una clínica, donde revisaron su piel y descartaron una reacción que requiriera tratamiento urgente. Le recomendaron vigilar la fiebre y descansar, aunque nadie pudo explicarle el origen de las marcas. El estado del departamento empeoró mientras ella se debilitaba. Los alimentos comenzaron a descomponerse con una rapidez imposible de justificar, aun cuando permanecían sellados dentro del refrigerador. Un olor a humedad podrida se concentraba en la sala y desaparecía por momentos, solo para surgir después en el lugar donde María había dejado la caja.
Cada mañana encontraba puertas abiertas en la cocina o en los closets, y algunas noches las escuchaba moverse mientras permanecía acostada. La muñeca conservaba exactamente la misma posición, algo que terminó siendo más inquietante, porque todo a su alrededor parecía alterarse sin necesidad de que el objeto se moviera. Al tercer día, la madre de María fue por ella y la llevó a su casa. La fiebre comenzó a bajar después de varias horas lejos del departamento, y esa noche logró dormir sin escuchar la voz. Por la mañana, las marcas de su espalda habían dejado de arder. La mejoría le dio valor para regresar por ropa y documentos, aunque su madre insistió en acompañarla. Entraron durante el día y encontraron el aire cargado con el mismo olor desagradable. Los gabinetes estaban abiertos y el contenido del refrigerador se había echado a perder. La caja de la muñeca permanecía en la sala. La madre de María consideró que la humedad o una falla intermitente podían ser responsables, y le pidió que no pasara otra noche sola hasta que revisaran nuevamente el lugar. María regresó por la tarde con la intención de recoger lo necesario y marcharse antes de que oscureciera. Colocó la muñeca dentro del closet de la sala para mantenerla fuera de su vista mientras terminaba. La fiebre y el cansancio la obligaron a sentarse durante unos minutos, pero se quedó dormida y despertó cerca de la medianoche. El departamento estaba oscuro y el rechinido de una bisagra la hizo levantar la mirada. Desde el sillón podía ver uno de los gabinetes de la cocina abriéndose lentamente. La puerta avanzó hasta quedar separada del marco, sostenida por una fuerza que María no alcanzaba a ver. El olor podrido llenó la sala con tanta intensidad que tuvo que cubrirse la boca. Entonces escuchó movimiento dentro del closet donde había guardado la muñeca. El murmullo atravesó la puerta cerrada y fue aumentando hasta convertirse en una voz rasposa que pronunciaba aquellas palabras desconocidas con una claridad aterradora. María se acercó unos pasos sin atreverse a tocar la perilla. Algo golpeó desde el interior y la puerta se abrió lo suficiente para dejar a la vista la caja. La muñeca continuaba recostada en el fondo. Mientras María la observaba, la voz dejó de salir del closet y comenzó a escucharse a su espalda. Sintió una presión ardiente recorrerle el hombro, seguida por el dolor de varios rasguños, formándose al mismo tiempo. Se apartó con fuerza y chocó contra la mesa. Desde la cocina llegó el sonido de más puertas moviéndose, mientras aquella presencia respiraba tan cerca que María alcanzaba a sentir el aire sobre su cabello. Salió del departamento sin recoger sus llaves ni cerrar la puerta. Una vecina la encontró en el corredor y llamó a su madre al ver las marcas recientes que cruzaban su hombro. María se negó a regresar esa noche. Dos familiares entraron a la mañana siguiente para recuperar sus pertenencias y encontraron la muñeca dentro del closet con la caja abierta. Durante el tiempo que permanecieron ahí, no escucharon voces ni vieron movimiento, pero ambos percibieron el olor que María había descrito. Llevaron la muñeca a la antigua casa de la bisabuela, porque ninguno aceptó guardarla en su propio hogar. La dejaron dentro de la habitación donde había sido encontrada y cerraron con llave. Varios días después, la madre de María recibió otra caja procedente de aquella casa. Había estado escondida detrás de ropa vieja y contenía fotografías tomadas a lo largo de muchos años. En algunas aparecía la bisabuela acompañada por la muñeca durante reuniones familiares, colocada a su lado con el cuidado que normalmente se tendría con una persona. Otras imágenes habían sido tomadas dentro de la habitación cerrada. Mostraban ceremonias en las que la muñeca ocupaba el centro de figuras trazadas sobre el suelo, mientras la bisabuela realizaba prácticas que la familia jamás le había conocido. Las fotografías más recientes tenían una fecha cercana a su fallecimiento. En ellas, la bisabuela aparecía inclinada frente a la muñeca durante un ritual distinto a los anteriores.
La última imagen mostraba a la anciana sosteniendo el juguete contra su pecho, con rasguños visibles en los brazos. Al reverso había escrito la fecha y una breve referencia al espíritu que había logrado sujetar dentro del objeto. La bisabuela murió poco después, y la familia encontró la habitación cerrada, de modo que nunca tuvo oportunidad de terminar lo que había comenzado, ni liberar aquello que había llamado. María comprendió entonces que la voz, el deterioro de la comida y los ataques dentro del departamento provenían de una presencia atrapada en la muñeca. Las fotografías explicaban su origen, pero no contenían instrucciones para expulsarla, ni una advertencia sobre lo que podía ocurrir si el objeto era destruido. La familia decidió dejarla en la casa de Tonalá, mientras buscaba una manera segura de manejarla. La fiebre de María desapareció después de que la muñeca fue retirada, y las marcas de su espalda comenzaron a cerrar, aunque algunas dejaron señales que todavía conserva. Semanas más tarde, uno de sus tíos fue a revisar la propiedad. La casa llevaba varios días cerrada, y el refrigerador había sido desconectado después de vaciarlo. Al entrar, encontró los gabinetes de la cocina abiertos y percibió un olor a comida descompuesta que parecía salir de la habitación donde guardaron la muñeca. Se marchó sin acercarse a la puerta y devolvió las llaves a la familia. Desde entonces, nadie ha querido entrar de nuevo. La muñeca continúa dentro de aquella casa porque destruirla podría liberar al espíritu. Y María sabe que el silencio en su departamento solamente significa que la presencia permanece encerrada en otro lugar. Gracias por quedarse hasta el final. Si alguna vez encuentran una muñeca abandonada, sigan su camino. Quizá lleva demasiado tiempo esperando que alguien la lleve a casa. Nos vemos pronto.